Hola, en este video te voy a explicar un procedimiento para poder obtener los extremos relativos utilizando el segundo criterio de derivada. El primer paso es obtener la derivada de nuestra función. Vamos a derivar y aquí tendríamos derivando 20x a la cuarta, luego menos 5 por 4 también 20x al cubo y menos 120 x al cuadrado. Ahora vamos a obtener los puntos críticos y esto lo logramos resolviendo la ecuación f' de x igual a 0. Entonces nuestra f' aquí la tenemos y la igualo a 0 y voy a factorizar x al cuadrado, pero también podemos factorizar 20. Y aquí tendríamos x cuadrada menos x menos 6. Y esto es igual a 0. Y aquí podemos obtener una raíz. Ahora voy a factorizar este paréntesis. Y aquí podríamos poner x, dos números que multiplicados, el 2 y el 3 nos dé 6. Y bueno, el resultado debe ser negativo, pero la suma de estos números también debe ser negativo. Entonces, si le ponemos estos signos, vamos a hacer la prueba. Tendríamos 2 por menos 3 nos da menos 6. Y 2 menos 3 nos da menos 1. Entonces ya obtuvimos la factorización. Y de aquí pueden salir las soluciones de esta ecuación. De aquí tendríamos una solución igual a 0. Aquí tendríamos una solución igual a menos 2. Y aquí tendríamos otra solución que sería 3. Entonces observa que al despejar pues cambia el signo. Entonces aquí tendríamos menos 2. Aquí al despejar tendríamos 3. Y bueno, aquí es 0. Y el siguiente paso es calcular la segunda derivada de x. Entonces vamos a calcularla. Derivamos la primera derivada. Aquí tendríamos 80 x al cubo. Aquí tendríamos menos 60 x al cuadrado. Y aquí menos 240x. El siguiente paso es aplicar el criterio de la segunda derivada. Y para poder hacerlo voy a crear esta tabla. En la primera fila vamos a estar analizando cada uno de nuestros puntos críticos y los vamos a estar evaluando en la segunda derivada. De acuerdo a nuestro resultado, de ahí podremos concluir utilizando el criterio de la segunda derivada. El orden de los puntos no importa, entonces en este caso yo voy a empezar con con x igual a menos 2. Y lo evalúo aquí. Evaluando en la segunda derivada con menos 2, me resulta menos 400. Entonces de aquí veo que f' en menos 2 es menor que 0. Utilizando el criterio, nos damos cuenta que tenemos un máximo relativo. Entonces de aquí vemos que el punto menos 2, f de menos 2, es un máximo relativo. Ahora vamos a analizar el siguiente punto crítico, es con x igual a 0. Entonces aquí tendríamos x igual a 0, evaluamos en la segunda derivada f' en 0, pues al evaluar aquí en 0, pues nos va a dar 0. Y aquí el criterio no me permite determinar, no puedo concluir. No se puede concluir con este criterio y la recomendación es aquí apoyarse del criterio de la primera derivada. Ahora vamos a analizar el siguiente punto crítico, este es con 3. Y evaluando en la segunda derivada con 3, resulta 900. Esto es un número positivo, es mayor que 0, f' en 3 es mayor que 0.
Y de acuerdo al criterio de la segunda derivada, aquí lo que tenemos es un mínimo relativo. Entonces el punto 3, f de 3 es un mínimo relativo. De ser necesario, vamos a hacer otro paso más, el cual será aplicar el criterio de la primera derivada en el punto crítico que no pudimos concluir. Me voy a apoyar de esta tabla para poder hacer el análisis del criterio de la primera derivada del punto del cual no pudimos determinar con el criterio de la segunda. Entonces solo voy a analizar con el criterio de la primera derivada a este punto crítico. Así que debo de revisar el intervalo alrededor de este punto crítico. Entonces el primer intervalo sería de menos 2 a 0. Y el otro intervalo sería de 0 hasta 3. Y voy a elegir un punto de prueba en cada uno de los intervalos. Empiezo aquí. Necesito escoger algún valor de x que esté entre menos 2 y 0. Puede ser el menos 1. Y este menos 1 lo voy a evaluar en la primera derivada, aquí. Bien, evaluando f' en menos 1 me da un resultado de menos 80. F' de menos 1 resulta ser entonces menor que 0. Y se concluye que aquí es una función que es decreciente. Y ahora vamos a probar con un valor que esté entre 0 y 3. Puede ser el 1 o el 2, el 0.5. Entonces yo voy a probar con el número 1. F' evaluado en 1 me da como resultado menos 120. F' de 1 entonces resulta ser menor que 0 y nuestra función aquí es decreciente también. Observamos que la pendiente en los intervalos que están alrededor de nuestro punto crítico es negativa o menor que 0 en ambos. Aquí lo que encontramos es un punto que no es ni máximo relativo ni mínimo relativo. Podemos concluir entonces que el punto 0, f de 0 no es máximo relativo ni es mínimo relativo. En conclusión, tenemos que el punto menos 2, f de menos 2 es un máximo relativo. Y bueno, aquí ya calculé cuánto es f de menos 2. Sería el punto menos 2, 112. Luego con 0, por el criterio de la primera derivada, aquí tenemos que 0,0, bueno, evaluando la función en 0, que es esta de aquí, 0,0 no es máximo relativo ni mínimo relativo. Y aquí que el punto en x igual a 3 y f de 3, evaluando, pues nos da menos 513 aquí, con 3, y este es un mínimo relativo. En la gráfica se puede observar todo lo que hemos calculado, todo lo que obtuvimos, y se ve de una manera pues más sencilla. Espero que este video te haya gustado, que le hayas entendido este procedimiento. Por favor, dale clic en me gusta, comparte mi video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.